El pasado 14 de septiembre, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos y la Semana por la Paz, realizamos el primer Cine al Parque por la Memoria y la Paz en el Parque Central de Cachipay. Esta es mi voz de tierra, buena cosecha de la virtud. Allí se proyectó el documental Insurgencias, parte de la estrategia de Eduentretenimiento, Romper el Silencio, Pedazo de esta historia que se aferra, música de mi pueblo, tendido al sur. y el cortometraje Así es mi día a día, que trata de la historia de una familia víctima de desplazamiento que vive en la región. Bañada es esta copla por agua y viento. En ese episodio que hemos denominado Rompiendo el Silencio, hablaremos sobre la importancia de ver estos documentos audiovisuales que hablan sobre el conflicto armado y las víctimas, Por sudor de cansancio, sangre ancestral. así como de la importancia de la participación de la sociedad en estos espacios. Por el llanto bendito de tus montañas. A continuación, escucharemos la entrevista realizada a la directora de Romper el Silencio. Y el río que se abre en tu inmensidad. Tierra mía, canto tu gloria. Gracias por este suelo que hizo mi andar. Mi tiple tiene esencia de tu fragancia, a racimo maduro y a cafetal. Buenas tardes, mi nombre es Diana González y hoy entrevistaré a la señora. Adelaida Trujillo. Primera pregunta, quería preguntarte, ¿para qué sirve romper el silencio en el aula de clase? Mira, Romper el Silencio es una estrategia de comunicación y educación que está hecha pensando en jóvenes como tú, como ustedes, entre octavo, noveno, décimo y 11 grados especialmente, que quieran saber más sobre la historia del conflicto, que quieran aprender a conversar, dialogar, reflexionar sobre la historia del país, entender qué pasó con la violencia política y por qué nos pasó para que no se repita y que se pueda conocer mucho más de diferentes formas, con otras historias, narrativas, podcasts, documentales, aventura sobre estos temas. La siguiente pregunta es, ¿qué experiencias tienes con aquellas personas víctimas del conflicto? Pues mira, nosotros hemos trabajado siempre en comunicación, entonces nosotros lo que hemos hecho siempre en nuestros proyectos documentales e historias es recoger las voces de las víctimas y poderles dar una presencia en los medios, poderlos ayudar a que expresen lo que necesitan y estén más expuestos, que los conozca la gente, que conozcan sus historias, que la gente se vuelva más consciente de la gravedad de las experiencias que han tenido las víctimas. Dale, muchas gracias. Posterior a la proyección de estos importantes documentales, el público realizó preguntas a los invitados especiales que participaron en el conversatorio. A continuación, escucharemos al señor Vicente Araque, quien se dirige al panel. Son benditos tus hijos con primavera, flor cielo azul. Gracias, muy buenas noches. La pregunta tiene que ver, y no sé ahí del panel quién la pueda responder. A nosotros como sociedad nos han vendido la idea de que somos 50 y 50. Entonces, dependiendo de lo que yo diga, dependiendo de lo que yo piense, entonces me ubican en determinado bando. Es una estrategia que han venido manejando hace muchos años en el sentido de que nosotros somos 50 y 50 y que, por ejemplo, somos una sociedad pobre. Eso no es cierto. La pregunta mía va encauzada a lo siguiente. ¿Qué tan polarizadas están estas acciones que tiene que ejecutar la comunidad o determinados entes para que de verdad se conozca y le permitan a la gente participar de soluciones activas para que sea verdaderamente y fehacientemente una verdad?
Pero yo creo que la parte de lo que vamos a ver es precisamente la respuesta a eso que usted está planteando. Cuando nosotros empezamos la investigación de romper el silencio durante un año, usando las 10 regiones del país que la Comisión de la Verdad había mapeado, digamos, son 10 regiones, 10 macroregiones, la persistente respuesta a las juntas del conflicto y la no repetición, ¿sabes? Era, no conocemos la historia y uno cuando no conoce la historia tiende a repetirla. Entonces, sí, ¿por qué? En parte por lo que dijo Alison, la historia se dejó de enseñar como materia en los colegios hace años. Después del Acuerdo de La Habana se reinstaura y es una gran oportunidad. Hay un gran debate sobre cómo enseñar la historia, pero eso es la oportunidad. A eso le pega romper el silencio. Lo segundo que salía era una polarización muy marcada, pero muy marcada también por la desinformación, por la falta de conocimiento, información, pero también de escucha, y de escucha basada en evidencia, en datos, en fuentes. Y por eso nace también la serie documental, porque se necesitaba aclarar para jóvenes, porque estábamos dirigidos a jóvenes de bachillerato, toda la estrategia es, no entendían muy bien la historia, de dónde venían las insurgencias, por qué surgió el parlamentarismo, por qué la fuerza pública también se equivocó, y por qué la justicia transicional es esencial en el acuerdo de las FARC y en todo lo que está haciendo el sistema integral. Entonces, todo eso eh, a- también tenía que ver con la respuesta polarizada, lamentablemente, al plebiscito en el acuerdo de paz, porque faltó comunicación, faltó educación, faltó diálogo, faltó reflexión. Entonces, yo creo que en la medida que esto ocurre, ese diálogo en la mitad del parche intergeneracional, con datos, con información, con testimonios, con el sector público respondiendo, ahí se están dando con recomendaciones del informe de la comisión que dicen también promuevan la cultura de paz, promuevan el arte, promuevan la educación. Las normas sociales se deben cuestionar. ¿Por qué normalizamos la violencia y la polarización? Esto hay que romper. Sería como mi comentario. No, es entender como que hay una delgada línea entre polarización y el disenso, ¿no? Y entender un poco el surgimiento de estos grupos, ¿no? El contexto en el que se dieron. Y yo creo que hoy como sociedad no hay que buscar que todos lleguemos a pensar igual. Es, a pesar de que cada uno fue criado de una manera diferente, con unos patrones, unos valores, en un contexto, en un lugar, es lograr llegar un poco a un consenso en los acuerdos, ver cómo puedo ceder un poco y cómo la otra parte puede ceder un poco para lograr un acuerdo que beneficie al todo. Yo creería que es más que polarización, entender el disenso para llegar a un consenso finalmente. Y ahí solamente meto la cuchara que es muy clave lo que acaba de decir Alison. Nosotros encontramos también la necesidad de fomentar pensamiento histórico y pensamiento crítico. Y por eso queremos trabajar con paisanos y sus aliados y el sector educativo en esta región en fomentar ese pensamiento crítico en los chicos y en las chicas. Ahí está la clave de cómo manejar el disenso. Precisamente yo respeto, yo oigo, yo existo, no tengo que estar de acuerdo, se lo respeto y no es raso, al contrario. Siento que nos ha pasado 60 años. Bueno, yo creo que a veces nos dejamos desencasillar. Yo hace un ratico y la presidenta y el señor también veníamos del mismo lado, ¿cierto? Veníamos de un consejo de seguridad y aquí estamos en una actividad de memoria, de paz, y son cosas que de pronto nos dejamos encasillar de unos años para acá, decía Adelaida, del plebiscito, de todo ese tema de los del sí, de los del no. Y entonces como que nos encasillamos que la izquierda eran los que defendían el acuerdo de paz, la salida negociada al conflicto, los diálogos, y quizá que la derecha son los que abogan por una salida que no sea en este mismo sentido. Entonces pienso yo que cabemos todos, o sea, el hecho de que estuviéramos hace un rato en un consejo de seguridad donde el tema es el orden público y ese tipo de cosas, no quiere decir que seamos de pronto que allá estábamos en la derecha y aquí entonces ahora nos metimos a la izquierda. Pienso que podemos estar y digamos los dos diálogos, las dos temáticas
que no puedan coincidir, que no puedan estar en el mismo lado. Entonces, ahorita cuando hacían la pregunta, me gustaba porque me hacía acordar de eso. Yo vengo de un consejo de seguridad, pero también puedo estar aquí en un ejercicio de reflexión y de paz, y no me hace ni ser allá de derecha y acá de izquierda. Y pienso yo que eso es lo importante, y qué bueno que de verdad en Cachifay tengamos la posibilidad de hacer eso, ¿no? Y que ojalá lo pudiéramos hacer en todas partes y que eso incluso pues trascendiera a nivel nacional, porque pienso que evitaría muchas cosas en cuanto a que cada tanto estamos cambiando de parecer frente a la forma de solucionar los problemas, ¿no? En que si estos 4 años entonces nos fuimos por el diálogo, entonces los otros 4 años ya no van a ser del diálogo. Tienen que ser las dos cosas, tiene que ser la salida negociada, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la fuerza pública, pero las dos cosas no son contrarias. Eso quería de pronto aportar a la discusión. Bueno, a mí me anima todos esos comentarios y toda esta defensa verdaderamente sencilla que hoy nuestro querido y hermoso municipio de Cacupay nos brinda un poco de atención y veo que están muy motivados mirándonos y escuchándonos. Eso nos agrada. De verdad que nos sentimos como de ustedes, con ustedes. Y debido a la pregunta que da ese gran señor y ese gran pensante, porque es una pregunta verdaderamente para analizarla. Nuestra compañera joven, que tan joven que es, y con qué sabiduría dice que se llama polarización, polarización. Que es verdad, que es cierto es. Qué triste cuando nosotros acudimos a que verdaderamente se cumpla la política pública de víctimas y es muy difícil. Así haya una voluntad política. Así el señor alcalde, el señor secretario, el señor pensionero municipal, nos apoyen, nos digan. Pero qué triste cuando no hay economía, cuando no hay plata para que verdaderamente nos llenan que sea un proyecto productivo en nuestro municipio. Pero vemos que si faltan la gran cantidad de plata en la unidad de víctimas, en la Defensoría del Pueblo, contratando cantidad de personas al servicio de ellos, y nosotros las víctimas peleando por un mercadillo aquí con el doctor Javier. Y por favor, aumenten un milloncito más porque somos 188 o 190 núcleos, pero no leemos 2 libras de arroz, leemos ni una nomás porque no nos alcanza, los bichos, nosotros queremos laborales. ¿Y qué tan cierto es? Porque yo miro qué recursos tiene, qué presupuesto tiene el municipio para con nosotros y para con los demás. De verdad, compañero, muchas gracias por la pregunta. Muy bonita. Yo solo quiero decir que nadie es de nadie. Si usted no le pertenece a ningún político, si usted sea un ciudadano activo, reclame sus derechos, participe, que eso es lo importante, y construya. Y sálgase de ese cuento de que izquierda o derecha, porque el mundo tiene múltiples matices. Y aunque la muerte ampare a la tragedia, este es el tiempo bueno que sueñas tú. Música de mi tierra, semilla altiva, germinante preludio de libertad. El amor y el dolor que nos desarman, inmensa certidumbre, inmenso mar. Continuando con las intervenciones de los asistentes a este Cine al Parque, enseguida escucharemos a la señora Gloria Padilla, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Puerto López, quien se dirige a Javier Salazar, secretario de Gobierno de Cachipay, a don Víctor Rodríguez, presidente de la Mesa de Víctimas, también de Cachipay. Tierra mía, canto tu gloria, gracias por este suelo que hizo mi andar. Mi tiple tiene esencia de tu fragancia, a racimo maduro y a cafetal. Nuevamente para el señor secretario de Gobierno y para, ¿me recuerdas el nombre de don Víctor? Si ustedes podrían trabajar desde la administración juntos para llevar este tipo de programas
a nuestras entidades educativas, qué tan bueno sería que la juventud allí en los colegios tuviesen un espacio acá. No necesitamos que empiece desde lo alto para que nos llegue al municipio. Desde ya construir entre ustedes, ¿se podría lograr ese espacio? Sí, claro que sí, presidenta. Y como les decía en mi primera intervención, tuve la oportunidad de ver un trabajo muy bonito que hace Mari con el colegio de Zipacón, y ese lo podemos traer aquí. Lamentablemente los tiempos no se nos dieron para que lo pudiéramos hacer aquí también en Cachipay, pero son unos ejercicios muy didácticos, muy bonitos que yo vi allá, pero claro que sí, las puertas están abiertas, no se necesitan muchos recursos, la verdad, solo se necesita es voluntad, juntar de pronto a nuestros rectores y que ellos nos abran el espacio y desde aquí, desde la alcaldía, pues claro que les vamos a dar a veces se necesitan cosas logísticas y entonces esos recursos logísticos los podemos aportar y podemos disponer de ellos. Muchas gracias, señora presidenta de nuestra querida y hermoso vereda de Puerto López. La verdad, yo siempre he venido insistiendo sobre eso que su merced me dice. Yo he querido participar con el señor rector. Cuando yo me gradué de bachiller en el 2018, pues yo no tenía estudio. El señor rector me dio la oportunidad en mis 80 horas incursarles a nuestros demás compañeros de estudio de la Sabatina, verdaderamente qué es el tema de las víctimas. Yo he querido y voy a tratar de organizarlo aquí con el doctor Javier y la querida mesa de víctimas del municipio de Cachipay, que hagamos una obra de teatro para llevarla a los diferentes escenarios educativos de nuestro municipio y, si es posible, salir de acá a otros municipios cercanos. Eso sería una bonita labor de esa alcaldía y de antemano, doctor Javier, en sus manos queda y en su corazón de que empecemos a hacer una obra teatral muy bonita para presentarla y darle a nuestra queridísima señora presidenta de Puerto López esa bonita intención. Gracias, muy amable. Damos por terminado este episodio Rompiendo el Silencio. Agradecemos al cantautor boyacense Mario Enrique Rincón por permitirnos usar su música para ambientar este podcast. Tierra mía, canto tu gloria, gracias por este suelo que hizo mi andar. Los invitamos a escuchar nuestros próximos episodios en donde estaremos hablando sobre las actividades que realizamos alrededor de la iniciativa La Educación Abraza la Paz y nuestro trabajo como embajadoras del legado de la Comisión de la Verdad. Mi tiple tiene esencia de tu fragancia, a racimo maduro y a cafetal. No olviden seguir nuestro canal de Spotify Paisanas con Z y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X. También la página de Facebook de nuestro colegio la encuentran como IED Cartagena. Hasta la próxima. Tierra mía, canto tu gloria, gracias por este suelo que hizo mi andar. Mi tiple tiene esencia de tu fragancia, a racimo maduro y a cafetal.